Hermanos, es un gozo estar aquí para predicarles, pero más gozo es que contamos con la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones. Así que antes de la enseñanza, vamos a orar. Por favor, ahí en tu lugar, levanta tus manos en señal de humildad, en señal de respeto y en señal de que tienes un hambre de su palabra. Amén. Vamos a orar entonces. Padre mío, en este momento nosotros estamos dispuestos a escuchar de tu palabra. Nosotros tenemos hambre de ti, de tu presencia, hambre de tu enseñanza, Señor, para lo cual es necesario que tú nos reveles. Te pedimos, Señor, que nos des ese entendimiento para poder comprender tu mensaje. Ayúdanos, Señor, a entender las cosas profundas de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a saber cuál es tu voluntad. Y también, Señor, te pedimos que nos ayudes a saber cómo poner por obra tu palabra. Te pedimos revelación, sabiduría, y también te pedimos dirección, Señor, en todo momento, en toda nuestra vida, para poder caminar poniendo por obra lo que hemos aprendido cada día en tu palabra. Ayúdanos, Padre mío, necesitamos de ti. Sin ti nada podemos. Necesitamos de ti, Señor, en todo momento. Nuestra dependencia es para contigo, Señor. Espíritu Santo, te pedimos que tú como Maestro, a cada uno de nosotros, nos enseñes de la manera que tú sabes, Señor, para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Padre, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a... Tomen asiento, por favor. Hoy vamos a conocer un pasaje bíblico muy conocido por muchos. Es cuando Micaías profetiza la derrota de Acab. Algunos no lo han escuchado, algunos lo han escuchado, pero vamos a aprender más de esta palabra, de esta enseñanza. Amén. El Espíritu Santo, como siempre, nos enseñará y nos dirigirá. Así que con tu corazón dispuesto, vamos a abrir nuestra Biblia en Segunda de Crónicas, capítulo 18, verso 1. Esto también lo podemos encontrar en Primera de Reyes, capítulo 22, verso 1 al verso 40. Pero nosotros vamos a estudiar Segunda de Crónicas, capítulo 18. Amén. Segunda de Crónicas, capítulo 18, verso 1 al 34. Vamos a conocer quién fue Micaías y quién fue Acab. Amén. Ya tienen su Biblia lista. Amén. Vamos a leer. Dice: tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia, y contrajo parentesco con Acab. Después de algunos años, descendió a Samaria para visitar a Acab, por lo que Acab mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que con él venía, y le persuadió que fuese con él contra Ramot de Galad. Y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá: ¿quieres venir conmigo contra Ramot de Galad? Y él respondió: yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo. Iremos contigo a la guerra. Estamos viendo que aquí hay dos reyes del pueblo de Dios. Uno es Josafat, rey de Judá, y el otro rey se llama Acab, ¿sí? El rey de Israel.
Estos tenían parentesco, ¿sí? Y después de un tiempo, Josafat decidió visitar a Acab. Entonces hicieron una gran fiesta, como lo acabamos de leer. Pero Acab, aprovechando de esa fiesta, le convence a Josafat de ir a tomar una ciudad. Amén. Esta ciudad estaba en manos del enemigo y ellos querían recuperarla. Entonces vamos a leer el verso 4. Dice: además dijo Josafat al rey de Israel: te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Muy bien, dos reyes se habían puesto de acuerdo, unieron sus fuerzas, unieron su sabiduría para tomar una decisión. ¿Cuál era? De ir a pelear contra un pueblo que tenía una ciudad que a ellos les pertenecía. Pero aquí algo muy importante es de que Josafat tenía su confianza ¿en quién? En Dios, porque decidió pidió consultar a Jehová. Muy importante, punto número 1, tener confianza, tener fe en Dios, claro, pero también, otro punto muy importante, punto número 2, consultar a Dios. Podemos tener fe para tomar las promesas, pero nosotros debemos de consultar a Dios primero. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 28, verso 6, dice: bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Es una cita que muchos podemos tomar como para tener confianza en que en un viaje tendremos bendición al salir y vendremos también con bendición. O sea, llegaremos a nuestra casa bendecidos, ¿no? Muchos se toman esa promesa. Qué bueno, pero también es bueno consultar a Dios si es bueno hacer ese viaje o si no debemos de hacer ese viaje. Sí, me di a entender. Muchas veces confiamos más en las promesas de Dios y olvidamos consultar a Dios para pedir sabiduría en saber cómo tomar esa promesa y qué debemos de hacer para tomar esa promesa. Amén. Recordemos que todo lo que le pidamos a Dios debe de ser conforme a su voluntad. Por ejemplo, en Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es una promesa hermosísima que muchos ya la conocemos. Ahí está la promesa lista para tomarla. Pero también debemos de pedir dirección a Dios antes de ir. Esta promesa de Hechos 1:8 habla de que nosotros seremos testigos, es decir, podemos testificar de Cristo, es decir, podemos ir a predicar, a evangelizar, hablar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, sí, pero antes de eso debemos de consultar a Jehová. ¿Qué significa esto? ¿Que la promesa no sirve? No, sí sirve. Esto quiere decir que está la promesa, pero antes de tomar la promesa debemos de orar para saber si es el momento en el que las personas a las que ya tenemos pensado ir a predicarles están preparadas. Muchos conocen esta cita y se lanzan así a la aventura y nunca oraron, nunca pidieron dirección de Dios para saber cómo evangelizarles y saber si era el momento que tenían que evangelizarles. Amén. A eso me refiero, que muchos confían más en las promesas que en Dios. O de otra manera es, confían en la promesa, pero olvidan algo muy valioso, muy importante: orar, pedir dirección, consultar a Dios, tener intimidad en la presencia de Dios, intimidad con el Espíritu Santo. Todo esto va de la mano: creer y consultar. Creer en Dios, pero consultarlo también. ¿Cuántas veces hemos
tenido un trabajo, pero queremos un trabajo mejor. La Biblia dice, pedid y se os dará. Claro, muchos piden un trabajo, pero no han consultado si deben de quedarse en ese trabajo por algún motivo en especial que Dios quiere. Antes de dejar ese trabajo, debemos de consultar a Dios. No podemos hacer las cosas por nuestra propia decisión. Tenemos un libre albedrío, sí, pero es mejor consultar a Dios para que en su gran sabiduría Él nos pueda decir qué nos conviene y qué no nos conviene. Ante nuestros ojos, a veces un trabajo no nos conviene, pero Dios nos sacará de ahí en el momento perfecto. A veces no entendemos las cosas. José, el soñador, ¿recuerdan que él estuvo esclavo? Estuvo encarcelado, pero había un propósito que Dios tenía para con él. Él tenía confianza en Dios. Y llegado el momento, ¿quién llegó a ser José el soñador en Egipto? El segundo al mando de Egipto. ¿Lo recuerdan? Entonces hay cosas que no entendemos, pero debemos de creerlas, debemos de creerle a Dios, de esperar el momento perfecto. Entonces Josafat pidió dirección y le dijo a Acab, rey de Israel, vamos a consultar entonces a Jehová. Al parecer nuestra idea es buena, es bueno ir a hacer una guerra y recuperar esa tierra. Sí, es la tierra que nos pertenece, es la tierra prometida, es para nosotros, vamos a ir a tomar, pero vamos a consultar primero a nuestro Dios. No hay que hacerlo a un lado. Él va adelante, nosotros vamos detrás. Amén. Bueno, vamos entonces al verso número 5 de ahí mismo, segunda de Crónicas, capítulo 18, verso 5. Entonces el rey de Israel reunió a 400 profetas y les preguntó: ¿iremos a la guerra contra Ramot de Galaad o me estaré quieto? Y ellos dijeron: sube, porque Dios los entregará en mano del rey. Acab reunió a sus 400 profetas, hizo la pregunta que si debía de ir a la guerra. La respuesta fue: sube, ve, Dios los va a entregar. Cualquiera diría: perfecto, Dios nos autorizó, vayamos, ¿sí? Pero también recordemos que la profecía siempre debe de ser confirmada. Y muchas veces, en algunas ocasiones, lo que Dios te diga como profecía se te tiene que confirmar. Muy importante. El profeta es mensajero de Dios. Sí, Dios no se equivoca, el hombre sí. Muchas veces los profetas no tienen la madurez para estar sensibles a la voz del Espíritu Santo. Se pueden equivocar. Pero también hay profetas maduros. Hay profetas que tienen mucho tiempo de estar profetizando el buen mensaje de Dios. Y aún así se debe de consultar a Dios y se debe de confirmar cada profecía que este profeta maduro en algún momento nos esté diciendo. Y profetas también, esto es para ustedes. Ustedes deben de estar atentos a la confirmación del Espíritu Santo en cada profecía que se les haya dado. Amén. Vamos a leer el verso 6. Dice: pero Josafat dijo: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él preguntemos? Muy importante. Ya Acab había reunido 400 profetas, pero Josafat buscaba esa confirmación. Buscaba si había más profetas en el pueblo de Dios. Muy importante.
Le dijo, ¿existe otro más? ¿Hay otro profeta más? En otras palabras le está diciendo, ¿reuniste a todos los profetas? ¿Están todos los profetas aquí? Vamos a Segunda de Crónicas, ahí otra vez, 18, verso 7. El rey de Israel respondió a Josafat. Fíjense lo que respondió. Aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová. Mas yo, ¿qué? Le aborrezco, porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal. Este es Micaías, hijo de Imla. Y respondió Josafat, no hable así el rey. Había otro profeta más, pero ¿por qué no lo reunió Acab? Leamos ahí otra vez el verso 7, ¿sí? Dice, el rey de Israel respondió a Josafat, aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová, mas yo le aborrezco. O sea, no lo quería, lo odiaba, le caía gordo, ¿no? ¿Pero por qué? Dice, porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal. Noten que no está diciendo, lo aborrezco porque no sabe profetizar. No dice, lo aborrezco porque no es un profeta maduro. No, muy importante leer esto con atención. Dice, nunca me profetiza cosa buena, siempre me profetiza mal. Ante los ojos de Acab, este profeta le estaba profetizando siempre maldición. Dice, nunca me profetiza bendición, siempre me profetiza maldición. ¿Sí? Muchos no soportan un profeta de Dios que les profetiza las cosas como son. No son bien recibidos en muchas congregaciones, y un profeta que siempre les está, o en muchas ocasiones les habla lo que a ellos no les gusta al pueblo, ¿sí? A mí me decían muchas veces, cuando me preguntaban algo, yo respondía siempre conforme a la Biblia, y muchos me decían, ay hermano, usted siempre responde con la palabra. Y yo me quedaba así con cara de asombro y les decía, bueno, entonces, ¿con qué te respondo? ¿Existe otra cosa mejor con qué responderte como ministro de Dios, o como discípulo, o como hermano? ¿Existe algo mejor? O sea, me están pidiendo un consejo, me están pidiendo una administración, me están pidiendo una respuesta. Yo solamente les puedo responder lo que Dios dice en su palabra. No puedo responder lo que ellos quieren escuchar, cuando ellos quieren escuchar lo que no les conviene. Es decir, ellos quieren que uno les profetice cosa buena, no quieren que les profetice cosa mala. O sea, nos platican, nos preguntan, nos consultan, se acercan para que les ministremos, pero quieren escuchar puras cosas buenas. No quieren escuchar las cosas que para ellos son malas, es decir, las que no quieren oír. Yo no puedo decir, bueno, yo creo que... No es lo que yo crea. La respuesta es lo que diga Dios. No puedo decir, bueno, entonces la respuesta es, como dijo Freud. No, tampoco. Siempre nuestra respuesta debe de ser conforme a la palabra. La profecía debe de ser conforme al mensaje que Dios tenga. Amén. Pero una pregunta muy importante, ¿por qué creen que Micaías le profetizaba como le profetizaba a Acab? Primero, ¿porque Micaías no sabía profetizar? No, ya vimos que no era el punto, ¿sí? Él profetizaba mal para el rey, nunca profetizaba bueno. Sí, ya lo habíamos visto hace rato. No es que no supiera profetizar, ¿sí? No es que tuviera un mal entendimiento Micaías de lo que la profecía debía de ser. ¿Qué es la profecía? Es el mensaje de Dios. El mensaje de Dios, su palabra, la cual va a hablarte de amor, bendición, de la verdadera prosperidad, de la victoria, de sanidad. Claro.
Pero también la palabra de Dios te confronta con el pecado. ¿O no es así? Desde Génesis hasta Apocalipsis podrás encontrar muchas citas en las cuales el pecado está presente en el hombre. Y al hombre no le gusta que se le confronte con la palabra de Dios a su pecado. Es por eso que algunos llaman que tenemos un evangelio mal aplicado, porque para ellos el concepto de un buen evangelio es diferente. Ellos quieren que se les hable de las cosas buenas, que ese es el mensaje de Dios. Ellos no quieren que les hablen de las cosas que ellos no quieren escuchar. Y cuando las escuchan, ellos dicen que les estamos evangelizando cosa mala. Sucede lo mismo, ¿sí? Les dije que la palabra de Dios habla de amor, bendición, prosperidad, victoria, sí, sanidad. Pero también, si tú buscas en la palabra de Dios, encontrarás a profetas como Jeremías, Isaías, Ezequiel y muchos más que profetizaban contra la rebeldía del pueblo de Israel. Es decir, el profeta también confronta al pueblo de Dios, y más cuando hay rebeldía o cuando hay peligro como la apostasía. Dice en 1 de Corintios capítulo 14 verso 3, no vayas para allá, te lo voy a leer, dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Claro, que el mensaje de Dios pasa a través del profeta, por medio del Espíritu Santo, utiliza la boca del profeta, y este mensaje, que es la palabra de Dios, nos va a ¿qué? A edificar, a exhortar y a consolar. ¿Qué es edificar? Hacernos crecer. ¿Qué es exhortar? Animarnos, pero también es amonestarnos en lo que estamos mal. Pero después viene ¿qué? La consolación por medio de las Escrituras. Nos va a enseñar para hacernos crecer, nos va a hacer ver las cosas que estamos mal, para exhortarnos a cambiar de dirección, pero esa misma palabra nos va a enseñar que es para nuestro bien. Por eso viene la consolación. Así es la profecía. Muchas veces una profecía te va a hablar de las cosas buenas que vienen. Claro, te va a animar, pero también te puede decir en que estás mal para cambiar tu rumbo. Vamos a Jeremías capítulo 7, verso 27, por favor. Pon un separador ahí en las citas que estamos viendo de Segunda de Crónicas, para que no vayas a perder la cita, ¿sí? Porque vamos a estar yendo a unas citas y regresando ahí mismo a Segunda de Crónicas 18, amén. Vamos entonces a Jeremías capítulo 7, verso 27. Vamos a aprender algo muy muy importante, un poquito más de lo que viene siendo la profecía y algunos puntos muy muy básicos para que los tengamos en cuenta a la hora de ser portadores de un mensaje de Dios, y lo que nos vamos a enfrentar por el hecho de ser profetas o predicadores, porque la profecía también es la palabra de Dios. Entonces, al momento de evangelizar estás dando profecía, al momento de predicar estás hablando la palabra de Dios, estás profetizando al pueblo, ¿sí? Entonces hay muchas cosas que van a estar en nuestra contra por el hecho de ser profetas o predicadores, y es muy importante que los tengamos en cuenta para que no nos desanime, para que en ningún momento nos vaya a querer el enemigo a convencer de ya no profetizar más. Amén. Sí, fíjate bien. Jeremías 7:27 dice Dios hablándole a Jeremías cuando lo envió a dar una profecía al pueblo. Sí, le dice: tú pues les dirás todas estas palabras, pero ¿qué pasará?
no te oirán. Los llamarás y no te responderán. Verso 28 dice: les dirás por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová, su Dios, ni admitió corrección. Pereció la verdad, y de la boca de ellos fue cortada. En el verso 27, regrésate ahí, dice: les dirás todas estas palabras, todo lo que Dios te diga, cuando sea una profecía de Dios, o sea, todo lo que Él te diga tienes que decirlo. No tienes que quitar ni agregar ninguna palabra, ni tratar de suavizar. Tienes que dar el mensaje tal cual es. Y aún así, fíjate, dice que los que escuchen estas palabras, dicen que opondrán su oído, no querrán escuchar. Dice: los llamarás y no te responderán. En el 28 dice que les dijera Jeremías al pueblo, que les dijera: esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios. Fíjate, un pueblo que no quería escuchar la voz de su Dios. No solo una persona, ni dos, ni tres, un pueblo rebelde. Dice que no quiso escuchar la voz de Jehová su Dios. Es decir, hay profecías que el pueblo no quiere escuchar porque no le conviene. Ahí es cuando dicen: este profeta me profetiza mal, no me profetiza bien, no me profetiza bendición, solamente maldición. Muchos de estos profetas que hablan la verdad son rechazados. El verdadero evangelio no todos lo aceptan. Jesús predicó la palabra de Dios y no fue aceptado por su pueblo. Los discípulos predicaban la palabra de Dios, tampoco fueron aceptados en la mayoría de las veces. ¿Qué nos hace pensar que nosotros vamos a ser aceptados por toda la gente cuando hablamos la sana doctrina, cuando hablamos la palabra de Dios? Dice que no escuchó la voz de Jehová, su Dios, este pueblo. Pero también fíjate otro punto importante ahí en el 28, dice: ni admitió corrección. O sea, ellos quieren que se les profetice bien, pero no que se les hable en lo que están mal. No quieren ser corregidos, no quieren ser confrontados con su pecado, no quieren ser corregidos porque quieren seguir en el mismo mal camino. Pero dice: pereció la verdad. ¿Qué significa pereció la verdad? Que la semilla que se había sembrado en sus corazones no llegó a dar fruto, por su dureza de corazón. Qué terrible es no aceptar la palabra de Dios. Vamos aquí a un libro adelante, al libro de Ezequiel, capítulo 2, verso 7 al 10. Ezequiel capítulo 2, verso 7 al 10. ¿Sí? Aquí es cuando Dios hace el llamamiento a Ezequiel. Nos vamos a enfocar, ¿sí? Mejor dicho, desde el capítulo 2, verso 1 de Ezequiel. Sí, vamos a leer desde un poco atrás. Dice: me dijo: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. ¿Sí? Dios habla con sus profetas. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. El profeta tiene que estar sensible a la voz del Espíritu Santo. Verso 3: y me dijo: hijo de hombre, yo te envío ¿a dónde? A los hijos de Israel, o sea, al pueblo de Dios. Dice: a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. ¿Quiénes se rebelaron aquí? El mismo pueblo de Dios. Dice: ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Este profeta Ezequiel no iba a ser enviado a gente que no conocía de Dios, iba a ser enviado al mismo pueblo de Dios que se había apartado de Dios y que era rebelde. Entonces Dios iba a enviar a Ezequiel para darles profecía, para edificarlos, exhortarlos y consolarlos. Esta profecía los iba a hacer crecer si aceptaban la palabra de Dios. Este pueblo iba a ser exhortado a la corrección.
y después ser consolados porque iban a entender que eran rescatados en caso de querer aceptar la profecía, ¿sí? Dice en el verso 4: yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. La gente algún día dirá cosas contra ti por ser profeta, pero no le podrán decir a Dios que nunca se les envió un profeta para hablarles. ¿A qué punto tan importante, verdad? Es muy importante ser obediente a la voz de Dios. En el verso 6 dice: y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras. Aunque te hallas entre zarzas y espinos, y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Profeta, no temas, Dios está contigo. Háblales la palabra de Dios, háblales el buen mensaje, háblales la profecía que proviene de Dios, una profecía que te haya confirmado el Espíritu Santo, y háblales, diles, no temas a lo que te digan o que te rechacen. Ahora leamos el verso 6, dice: les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. ¿Qué les debes de hablar tú como profeta? Las palabras de Dios. No lo que se te ocurra a ti. Las palabras de Dios. Si a Dios no lo quieren escuchar, ¿cómo nos van a escuchar a nosotros? ¿Verdad que no? Mejor hablar el mensaje de Dios y la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Esa es la que sí puede hacer un milagro en la vida del que está escuchando, con un corazón atento y dispuesto. Verso 8: mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y extendió delante de mí, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Aquí Dios le estaba dando una revelación a Ezequiel de que comiera el rollo, es decir, la palabra de Dios. La palabra de Dios estaba escrita en rollos. Entonces dice que le dijo que lo comiera. Era una manera de darle a entender algo muy importante. Primero, que la palabra de Dios era un alimento. Vamos a leer el capítulo 3 de aquí mismo de Ezequiel. Verso 1 dice: me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve a la casa de Israel. Antes de ir a la casa de Israel, ¿qué tenía que hacer este profeta Ezequiel? Comer del rollo. ¿Se acuerdan que hace rato hablamos de que muchos toman la decisión de ir a predicar, pero no consultan a Dios? Aquí le estaba diciendo: antes de que vayas a profetizar mi mensaje, aliméntate de mi palabra, y después hablarás las palabras que yo te diga. Es decir, el Espíritu Santo os recordará todas las cosas. Primero tienes que recibir la profecía de Dios, después ponerte en oración, ponerte a estudiar las Escrituras, y después Dios hablará a través de ti usando su Santo Espíritu. Va a quedar de tarea que estudiemos este capítulo 3 de Ezequiel, del verso 1 al verso 15. Aquí te está hablando de que Dios lo envía a predicar, pero el pueblo de Dios estaba rebelde, y Ezequiel fue obediente a la palabra de Dios, y dice en el verso 14 del capítulo que él se levantó, que el Espíritu lo llevó a donde tenía que ir, pero dice que iba en amargura. O sea, él iba con una tristeza tremenda, porque no le era fácil para él dar un mensaje tan fuerte a un pueblo rebelde. Pero aún así, nosotros debemos de ser obedientes cuando el mensaje, cuando la profecía de Dios
ha llegado a nosotros, debemos de darla, por muy fuerte que sea, o por muy triste que parezca, porque podemos sentir mucho dolor por nuestros hermanos que van a escuchar una profecía que los va a confrontar duramente. Regresemos otra vez entonces a Segunda de Crónicas, capítulo 18, verso 8. ¿Sí? Ya vimos que los dos reyes se habían puesto de acuerdo para ir a la guerra, consultaron a los profetas, pero Josafat pidió que si había otro profeta, pues lo consultaran, ¿sí? Dice en el verso 8: entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: haz venir luego, a Micaías, hijo de Imla. Acab envió a un oficial como mensajero para traer a su presencia a Micaías. Verso 9: y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su trono, vestidos con sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Es decir, ellos seguían todavía profetizando, ¿sí? Dice en el 10: y Sedequías, hijo de Kenana, se había hecho cuernos de hierro, y decía: así ha dicho Jehová. ¿Qué decía? Así ha dicho Jehová: con esto acornearás a los sirios hasta destruirlos por completo. ¿Sí? De esta manera profetizaban, dice en el verso 11, también todos los profetas, diciendo: sube contra Ramot de Galat y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. O sea, estos profetas seguían dando su mismo mensaje, seguían en lo mismo, pero también esos 400 profetas estaban haciendo circo, maroma y teatro para adular al rey Acab. Le profetizaban éxito, victoria, es decir, lo que él quería escuchar solamente, ¿sí? Por eso no había invitado a Micaías, porque Acab sabía que Micaías le iba a profetizar otra cosa muy diferente. Vayamos al verso 12. Dice: y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: he aquí, las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Yo pues te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos, que hables bien. Fíjate, este mensajero le estaba diciendo a Micaías: mira, profetiza igual que ellos. Ándale, profetízale cosa buena. Todos los demás lo están haciendo, tú hazle igual que ellos. ¿Verdad que así fue? Este mensajero no le dijo a Micaías: oye, Micaías, yo te voy a apoyar en oración para que tu profecía sea lo recto ante Dios. ¿Verdad que no le dijo eso? Quiso convencerlo de que profetizara igual que los demás. Pregunta: ¿a un profeta se le debe de decir que profetizó el mensaje de Dios hablando un mensaje diferente al que Dios le habló? Así pasa. Muchos dicen que el mensaje o la profecía proviene de Dios, pero no es el mensaje que viene de Dios. Es muy común que un pastor predique al pueblo de Dios y esté predicando muchas cosas que al pueblo no le gusta. Otros solamente predican lo que al pueblo le gusta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el mismo pueblo le dice: oiga, pastor, predíqueme mejor de la bendición, predíqueme mejor del amor de Dios, predíqueme de que me va a ir bien. Ya no me predique de que estoy en pecado, ya no me predique, por favor, de que debo de corregir mi vida, ya no me predique de que debo de corregir a mi familia, ya no me predique cosas malas, por favor. Eso es lo que ha orillado a muchos
a predicar al gusto del pueblo, a predicar lo que el pueblo quiere. Predican de todo, menos el mensaje de Dios. Dice en Isaías capítulo 30, verso 9, anótalo, te lo voy a leer, dice: porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Dice que dicen a los videntes: no veáis, y a los profetas: no nos profetices lo recto, decidnos cosas halagueñas, profetizad mentiras. El pueblo no sabe pedir, siempre pide cosa buena, a lo que ellos consideran que es algo bueno, pero no, prefieren que se les predique mentira, prefieren que se les digan cosas que los halaguen, que los levanten, que los motiven. No quieren aceptar la palabra de Dios. Muchos se paran en un púlpito y solo predican prosperidad, y tienen éxito porque están hablándole al pueblo que quiere escuchar eso nada más. Le están dando superación personal y por eso tienen éxito, porque eso es lo que la gente quiere, lo que el pueblo quiere oír, y es lo que le están dando. No todos están dispuestos a escuchar la verdad. No todos aceptan una sana doctrina, un buen evangelio o una profecía que realmente viene de Dios y los confronta con su pecado. Veamos el verso 13, de ahí de Segunda de Crónicas, capítulo 18, verso 13. Dijo Micaías, es decir, aquí le responde al mensajero que le había dicho que profetizara igual que los otros profetas. Dijo Micaías: vive Jehová, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. Sí, muy importante. Y dice: y vino al rey. El profeta solo debe decir el mensaje de Dios tal cual, sin agregar, sin quitar, sin miedo, sin maquillar ese mensaje, sin suavizar el mensaje, sin diluir el mensaje. Solamente lo que diga Dios es lo que tienes que decir. Amén. Verso 14 dice: y el rey le dijo: Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad, o me estaré quieto? Y él respondió: subid y seréis prosperados, pues serán entregados en vuestras manos. Micaías responde al igual que los otros profetas, al igual que los otros 400 profetas. ¿Pero esto significa que mintió? No, claro que no. No significa que tuvo miedo de hablar la verdad, sino que su actitud fue en un modo sarcástico. Es decir, le estaba diciendo: bueno, ¿eso es lo que quieres oír? Ahí lo tienes. ¿Sí? Simplemente le respondió lo que él quiso escuchar. Verso 15. El rey le dijo: ¿Hasta cuántas veces te conjuraré por el nombre de Jehová, que no me hables sino la verdad? Aquí estaba echando mentiras este rey, ¿sí? Porque él no quería escuchar nunca la verdad, siempre quería escuchar cosas halagueñas. Entonces aquí está mintiendo para decir que Micaías estaba profetizando mentiras, ¿sí? Dice en el verso 16, ¿sí? Ahí en el mismo 15, sigamos. Este rey siempre le decía: Micaías nunca me profetiza cosa buena, sino mal. Pero fíjense algo muy importante: en esta ocasión le profetizó lo que él mismo quería escuchar, pero no lo pudo complacer. Entonces, ¿qué pasaba con este rey? ¿Qué quería escuchar entonces? Si se le profetizaba bendición, estaba mal entonces el profeta. Si se le profetizaba cosa mala, entonces el que fallaba también era el profeta. Entonces este profeta, profetizara lo que profetizara, nunca quedaba bien con el rey. ¿Qué clase de verdad quería escuchar entonces este rey? Así hay muchos que no están contentos, ni con el profeta, ni con el maestro, ni con el pastor. Nunca queda uno bien con las personas. Nosotros debemos de quedar bien simplemente
con Dios. Al que debemos de agradar es a Dios y no al hombre, porque si no, no seríamos siervos de Cristo, como dice en Gálatas 1:10. Nosotros tenemos que hablar el mensaje de Dios, la profecía, sea o no sea aceptada. No debemos de buscar métodos para convencer a la gente o predicarles otra cosa que no es. Eso no los va a edificar, no los va a exhortar, ni tampoco a consolar. Muy importante que hablemos siempre la verdad. Segunda de Crónicas 18:16 dice: entonces Micaías dijo, fíjense lo que dijo ahora, he visto a todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor. Y dijo Jehová: estos no tienen señor, vuélvase cada uno en paz a su casa. Aquí Micaías tenía una visión proveniente de Dios, pero esta visión hablaba de la derrota de este rey. Pero aún así era una profecía, no porque le estuviera profetizando una derrota, no significa que no provenía esta visión, esta profecía, de parte de Dios. Verso 17: y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te había yo dicho que no me profetizaba bien, sino mal? Entonces, punto 1. Primero le profetizó lo que él quería escuchar y no quedó contento este rey. Punto 2. Después, Micaías decide profetizar la profecía que Dios le dio. ¿Qué pasó con este rey? Tampoco quedó contento. Le dijo: ¿ves, Josafat? Ya te lo había dicho. Solo mal me pronostica, solo mal me profetiza. O sea, este rey tenía una mente tan cerrada y era tan mentiroso. Se le predica la verdad, se le profetiza la verdad, quedas mal con el rey. Se le profetiza lo que él quiere escuchar, quedas mal. ¿Sí? Entonces, ¿qué quería escuchar este rey? Verso 18. Entonces él le dijo, Micaías le dice al rey: oíd pues palabra de Jehová. Yo he visto a Jehová sentado en su trono. O sea, Micaías había visto una visión en la que Dios estaba sentado en su trono. Dice: y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su izquierda. Una pregunta. El profeta Micaías está diciendo la visión que tuvo de parte de Dios. Los otros 400 profetas jamás tuvieron la misma visión que se le reveló a Micaías. Ellos seguían en la misma profecía, las mismas palabras, y uno traía unos cuernos que había fabricado. Sí, se nota la diferencia, ¿verdad? Verso 19 dice: y Jehová preguntó: ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel? O sea, Dios en su trono pregunta a todos los espíritus, a los ángeles, les pregunta, y entre ellos también vamos a ver que había otros espíritus, ¿sí? Eran demonios, ¿sí? En el mundo espiritual Dios habló y dijo: ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía así y otro decía de otra manera. ¿Sí? 20. Entonces salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué modo? Él dijo: saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Jehová dijo: tú le inducirás y lo lograrás. Anda y hazlo así. Y ahora he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de estos tus profetas, pues Jehová ha hablado el mal contra ti. En esta visión que tenía Micaías, se le mostraba que Dios haría caer a Acab en una batalla. ¿Sí? Lo mismo pasa en una visión del libro de Job, capítulo 1 y capítulo 2, que Dios estaba en su trono también, pero se le presentó a él, ¿quién? Satanás. ¿Sí? Y empezaron a hablar de Job
Puedes ver en capítulo 1 y el capítulo 2 que este Satanás pidió permiso para atentar contra Job, y Dios le dio permiso. En este caso aquí de Segunda de Crónicas, un espíritu de mentira era el que iba a hacer que Acab fuera llevado a una derrota. ¿Cuál mentira? La de que él iba a ganar la guerra. Entonces, ¿por medio de quién habló este espíritu de mentira? Por medio de los 400 profetas de Acab. ¿Sí? Ese espíritu de mentira fue el que Acab fue el que terminó escuchando. ¿Sí? Es muy importante que entendamos que Dios permite que llegue la tentación a tu vida, pero también te da la salida. Amén. Muchos dirían que Dios es un Dios cruel, que es un Dios que no tiene amor, que por qué Dios haría algo así con uno de los reyes que estaba reinando en su pueblo. ¿Por qué Dios se portaría así con Acab? ¿Por qué? Vamos a ver entonces quién era Acab. ¿Sí? Todos estamos escuchando que Acab tenía profetas, pero Dios le estaba profetizando que iba a morir en una batalla. Pero ¿por qué le llegaba esta profecía? Según el diccionario bíblico ilustrado, Acab fue el 7º rey de Israel, reinó 22 años. Fíjense bien, fue casado con Jezabel. Jezabel era hija del rey Tiro. Esta Jezabel era ambiciosa e idólatra. Jezabel influyó para que Acab hiciera un templo en Samaria y un altar consagrado a Baal. Sí, Baal significa Señor, pero no es nuestro Señor Jesús, es otro Dios. De ahí proviene la palabra Baal-zebú, ¿sí? Sí saben quién es él, ¿verdad? O Belzebú. Además, esta Jezabel hizo levantar una acera, es decir, una estatua. Jezabel también hizo matar a todos los profetas que pudo apresar. ¿Sí? ¿A cuáles profetas? A los profetas de Dios. También propuso matar al profeta Elías. Jezabel adoraba a Baal y a Astoret. También, no vamos a hablar de demoniología, pero Baal y Astoret pues son la representación de Satanás, ¿sí? Acab provocó a ir a Dios más que todos los reyes anteriores a él. A causa de esta idolatría que Jezabel influyó, Acab recibió castigo, ¿sí? Durante 3 años el pueblo de Israel tuvo 3 años de sequía, ¿sí? 3 años de hambre, hasta que el profeta Elías desafió y eliminó a los profetas de Baal en el monte Carmelo, ¿sí? La cantidad de estos profetas que adoraban a Baal eran 450. En esta ocasión, Acab tenía 400 profetas que estaban profetizando por medio de un espíritu de mentira. Entonces, ¿quién era este espíritu? No era un ángel de Dios, era un espíritu demoníaco. Estos 400 profetas profetizaban inducidos por un demonio. Estos profetas no eran profetas de Dios. Ni Acab, ni Jezabel, ni los 400 profetas hacían lo bueno ante los ojos de Dios. Solamente había idolatría, muerte, satanismo. Por eso Dios propuso dar fin al reinado de Acab. Desde que se casó con Jezabel comenzó a haber un reinado que era muy contrario a la bendición, ¿sí? Por eso Dios le dio 22 años en ese reino, pero por eso Micaías acudía con Acab y siempre le profetizaba lo que le profetizaba, el juicio de Dios. Por eso Acab decía que no le gustaba lo que le profetizaba, no le gustaba que lo confrontara con su pecado.
y con el pecado de Jezabel, lo que ella estaba induciéndolo a él a realizar estos actos por demás aberrantes y heréticos, ¿sí? Bueno, vamos al verso 23. Dice: entonces Sedequías, hijo de Kenana, se le acercó y golpeó a Micaías en la mejilla y dijo: ¿por qué camino se fue de mí el Espíritu de Jehová? ¿Para hablarte a ti? Sedequías golpeó a Micaías. Al igual abofetearon a Jesús, ¿verdad? Cuando fue llevado ante los sacerdotes. ¿Recuerdan que hubo uno que lo abofeteó? Igual, Micaías fue golpeado en el rostro. Muchos se levantarán contra ti por el hecho de hablar la verdad, por el hecho de hablar con valentía el verdadero mensaje de Dios, por hablar la profecía que proviene de Dios, ¿sí? Entonces este Sedequías le estaba diciendo en otras palabras: oye, pues a qué hora se me salió el Espíritu de Dios que nada más habla por ti. Él está diciendo: yo también soy profeta. Pero él estaba en una soberbia que solamente profetizaban mentira y aseguraban que Dios lo usaba para profetizar. Así hay muchos también en estos tiempos, profetas que están asegurando que solamente por medio de ellos habla Jehová, que solamente Dios habla a través de ellos, aunque los estemos detectando que están en mentiras, ¿sí? Hay que tener discernimiento. Verso 25. Entonces el rey de Israel dijo: tomad a Micaías y llevadlo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y decidles: el rey ha dicho así: poned a este, ¿en dónde? En la cárcel, y sustentadle con pan de aflicción y agua de angustia hasta que yo vuelva en paz. ¿Sí? Entonces Micaías fue encarcelado y lo afligieron, y lo iban a afligir hasta que el rey regresara en paz, es decir, hasta que regresara en victoria. No quiso escuchar la profecía que le daba Micaías, ¿sí? Verso 27. Y Micaías dijo: si tú volvieres en paz, Jehová no ha hablado por mí. Dijo además: oíd pueblos todos. O sea, si tú, Acab, regresas en paz, en victoria, entonces mi profecía no provenía de Dios. La profecía se debe de cumplir, ¿sí? Dice: si no regresaras en paz, tus profetas no hablaron el mensaje de Dios. Es decir, aquí se va a ver quién está equivocado: si tus profetas o yo, que soy profeta de Dios. Verso 28 y 29, vamos para allá. Dice: subieron pues el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galat. Y dijo el rey de Israel a Josafat: yo me disfrazaré para entrar en la batalla, pero tú vístete tus ropas reales. Y se disfrazó el rey de Israel y entró en la batalla. Fueron a hacer la guerra, pero ¿qué creen? Acab quiso esconderse usando ¿qué? Un disfraz. Él no iba a usar sus ropas reales, no iba a presentarse como un rey, pensando que a Dios se le iba a escapar. Imagínense, él pensaba que se iba a escapar de la justicia de Dios, pensando que con un solo disfraz Dios no lo encontraría o evitaría que alguien lo matara. Pero qué cobarde. Acab le dijo a Josafat: tú vístete como rey, yo me voy a ir disfrazado. Un rey, cuando está en batalla, lo detectan por sus ropas reales. Fue un acto muy cobarde de parte de Acab decirle a Josafat que él no se quitara su ropa real, que él se iba a disfrazar pero el otro no. Entonces, ¿a quién iban a querer matar el pueblo enemigo? A Josafat, porque lo iban a ubicar como el rey de ahí del pueblo de Dios. Bueno, vamos entonces al
al verso 30, dice: había el rey de Siria mandado a los capitanes de los carros que tenía consigo, diciendo: no peleéis con chico ni con grande, sino solo con el rey de Israel. Un rey se detecta por las ropas reales. Los soldados usan ropa de soldado. ¿Sí? Este rey sirio dio la orden a sus capitanes de ir a matar directamente al rey que estaba gobernando Israel. Vamos al verso 21, dice: cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron: este es el rey de Israel, y lo rodearon para pelear. Mas Josafat clamó, y Jehová lo ayudó y los apartó de él. Aquí Josafat fue valiente al ponerse sus ropas reales y pelear, ¿sí? Solamente que cuando se vio acorralado, sabía que iba a morir, pero hubo algo muy importante. Clamó a Jehová, y Jehová lo libró de morir. Veamos el verso 32, dice: pues viendo los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, desistieron de acosarle, mas disparando uno el arco a la aventura, hirió al rey de Israel entre las coyunturas y el coselete. Entonces dijo al cochero: vuelve las riendas y sácame del campo, porque estoy mal herido. Y arreció la batalla aquel día, por lo que estuvo el rey de Israel en pie en el carro enfrente de los sirios hasta la tarde, y murió al ponerse el sol. Fíjense, Acab desobedeció una profecía, no quiso arrepentirse y creyó que esta idea que él tenía de disfrazarse lo iba a salvar de la justicia de Dios, ¿sí? De las consecuencias de todos los pecados que había hecho. Una flecha que fue disparada a la aventura sin apuntar directamente al rey Acab fue la que mató a este rey Acab. Por mucho que se esconda uno, no puede uno evitar la justicia de Dios. Dios da tiempo de arrepentimiento, y dice la escritura que Dios es tardo para la ira, nos da tiempo para que nosotros nos podamos arrepentir, ¿sí? Y después de eso vienen las consecuencias de nuestros actos. Un rey que no agradaba a Dios con su manera de gobernar, ¿sí? Acab. Una esposa que inducía, manipulaba a su marido para hacer cosas abominables. A eso agréguenle que tenían su grupo de profetas que solo profetizaban lo que él quería escuchar. Todo esto combinado hizo que Acab se desviara totalmente de la dirección de Dios, y también la consecuencia la llevaba el pueblo de Dios. Aquí estamos viendo que lo que diga la mayoría no es necesariamente la verdad, ¿sí? Aquí es la palabra de un profeta contra 400. Muchos en el mundo así se manejan. Lo que diga la mayoría es lo que la mayoría dice es la verdad. No siempre es así. ¿Qué pasó en el desierto? Cuando los israelitas estaban siendo dirigidos por Moisés. ¿Qué pasó en el capítulo 32 de Éxodo? Moisés fue a traer la ley de Dios al monte Sinaí. Aarón se quedó abajo, ¿sí? Pero Aarón hizo caso a lo que todo el pueblo le pidió. ¿Qué era lo que le pedía? Que les hicieran un becerro de oro, ¿sí? La mayoría le pidió eso, todos le pidieron eso. Y no porque todos dijeran que querían un becerro de oro, significaba que eso era lo que un ministro tenía que hacer, o lo que le debían de ordenar. Un ministro debe de obedecer a Dios y no
al pueblo, porque el pueblo no sabe pedir bien. El pueblo puede consultar para pedir un consejo, una administración, y el ministro está para atenderlos. Pero el pueblo de ninguna manera puede decirle al pastor cómo dirigir, qué hacer. ¿Y qué fue lo que pasó? Que este Aarón representa a un ministro con una débil autoridad y causó grandes problemas al pueblo, dándoles ese becerro de oro. Micaías era un marginado, un profeta marginado por Acab, por solamente hablar lo que Dios le decía, por solamente decir la verdad. Sus profetas siempre han confrontado al pueblo de Dios. Los profetas de Dios siempre lo han hecho. Las profecías de Acab siempre confrontaban al rey, las profecías de Micaías siempre confrontaban al rey Acab, debido a que siempre estaba en un constante pecar. No todos reconocen su estado espiritual. No todos quieren corregirse. Creen que Dios les profetizará, que les llegará lluvia de bendición cuando sus vidas están en graves situaciones de peligro. Lo que menos quieren es que alguien les hable de parte de Dios y les dé una profecía que los confronte. La profecía de juicio para Acab era por idólatra, por asesino, por apóstata. Aún así, Acab quería que Dios siguiera apoyando su reinado y le siguiera profetizando bendición y victoria. Así está mucho pueblo. No llevan una vida de santidad y cuando se les profetiza que se corrijan, no aceptan esa verdad. Quieren seguir recibiendo bendiciones, como si Dios no viera lo que hacen, como si ellos estuvieran disfrazados y que las consecuencias no los vayan a alcanzar. La palabra de Dios en Oseas capítulo 4 verso 6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Hay una gran advertencia a no ignorar la palabra de Dios, pero también a no desechar su palabra, a no desechar la profecía, a no hacerlo a un lado, porque dice: yo te echaré del sacerdocio. ¿Y qué fue lo que hizo Dios con Acab? Lo echó fuera del reinado. Las palabras de Acab eran: este profeta no me profetiza bien para mí, solo me profetiza mal. Él quería que le profetizaran cosa buena, que no le profetizaran cosa mala. Mucho ministro, mucho pueblo quieren oír solo bendición, no quieren oír profecía que los exhorte, no quieren oír que se les confronte con sus pecados. Año con año se está profetizando en muchos países un avivamiento para una congregación o para una nación. ¿Han notado eso? Este es el año que será México para Cristo. Todos se avivarán, todos conocerán de Cristo. ¿Han escuchado eso? No todos van a escuchar el Evangelio. No todos aceptarán, y aún así hablan de estas profecías. Este es el año de la prosperidad. Muchas congregaciones llega el fin de año y lo que profetizan es: este año es de prosperidad. Y el año que viene vuelven a profetizar lo mismo. Este es el año de la siega, este es el año de la conquista. Y créanme, todo eso lo siguen repitiendo y repitiendo y repitiendo. No podemos llegar a un extremo peligroso de solamente estar
predicando nada más la bendición, la sanidad, las cosas buenas. Y digo extremo peligroso, porque si no se les habla de la otra parte de la moneda, de la otra parte del disco, o como dicen, del otro lado del cassette, si solamente se les predica amor, prosperidad, bendición, victoria, pero no se les habla de santidad, no se les habla de no tolerar el pecado, no se les habla de cuidarse de los lobos, no se les advierte que la Biblia habla de que el cristiano será perseguido hasta morir. Es muy peligroso solamente predicar eso y no predicar lo otro. Si no hay una sana doctrina, si no hay una alimentación equilibrada en la que se les hable toda la palabra de Dios, es peligroso. Es peligroso que solamente se les hable lo que el pueblo quiere escuchar, y más cuando no proviene un mensaje de parte de Dios. Es muy común que muchos busquen al profeta más que ni al pastor, porque ellos quieren escuchar una profecía, quieren escuchar un mensaje de Dios, pero a veces llegan a considerar al profeta casi como el adivino que trae una bola mágica, que les preguntan de todo, como si Dios les fuera a contestar, hasta de cosas tan absurdas que en ese momento preguntan, y no debe de ser así. El profeta debe de discernir en qué plan viene esa persona hacia este profeta. Muchos lo consideran al profeta como un adivino, y uno no debe de permitir eso. Uno como pastor no puede permitir que vean así al profeta. No puede uno permitir que algunos hermanos que están incluso profetizando mal sigan profetizando. A estos hermanos se les debe de ministrar, se les debe de escuchar cuando profetizan, se les debe de seguir instruyendo, pero no se les debe de soltar de la mano a estos hermanitos. Aunque algunos digan que el pastor está deteniendo sus ministerios. No es que uno detenga el ministerio de un profeta, pero si uno está viendo que el profeta no está preparado o no está capacitado para profetizar y está equivocándose, no puede uno permitir que el profeta siga así. Va a ser de tropiezo para él mismo, para su propio ministerio y también para el pueblo de Dios. En el amor tenemos que hablar con este hermano, con este profeta, seguirlo instruyendo, pero es muy importante que este profeta entienda que hay un proceso. Muchos buscan un profeta. Si este profeta no les dice lo que ellos quieren escuchar, buscan a otro profeta. Y buscan a otro si este no les satisfació en las respuestas. Y buscan a otro y a otro y a otro. Y a veces buscan a los hermanitos que están apenas comenzando a profetizar. Es muy importante reconocer cuando uno como profeta se equivoca y hablar con los hermanos con los cuales uno profetizó algo que no era un mensaje de Dios, y de decirles que estamos en un crecimiento y que cualquier profecía que uno esté diciendo se debe de ser confirmada. Esta profecía debe de ser confirmada. Si el hermano se le cumple la profecía, este hermano tiene que ir con el profeta y decirle: hermano, la profecía se cumplió. Si no se cumplió, pueden ser muchos factores por los cuales no se ha cumplido una profecía. Puede ser que todavía no es el tiempo del cumplimiento de la profecía. Puede ser que el hermano al cual se le dio la profecía no quiso tomar la bendición, no quiso tomar la profecía, no la creyó, la desechó. Hermanos, hemos aprendido que un rey se puede equivocar, un ministro se puede equivocar, un profeta se puede equivocar, un pastor. Todos estamos en una naturaleza corrompida
Pero si Cristo ha nacido en nuestro corazón, debemos de ser obedientes a su palabra y obedecerla. Dios nos hablará de una y otra manera para advertirnos del peligro. También nos hablará para edificarnos, también nos hablará para consolarnos, para enseñarnos, para dirigirnos, pero debemos de ser obedientes a Él. No tratemos de hacer las cosas a nuestra manera. Hagamos las cosas como Dios nos dice. Hemos aprendido muchas cosas, que todo tiene una consecuencia, que todo pecado tiene una consecuencia, y que si no nos arrepentimos, tarde o temprano, por mucho que nos escondamos o creamos que Dios no nos ve, la justicia se va a hacer. Dios siempre da tiempo a arrepentirnos. Dios siempre da tiempo para que escuchemos su mensaje, y debemos de ser de un corazón dispuesto a aceptar la profecía de Dios, la cual nos hablará de bendición, pero también nos puede confrontar con nuestro pecado. Nos confronta para que cambiemos de curso, para que cambiemos de vida, para que no nos salgamos del camino, sino para que la bendición llegue a nuestra vida. Vamos al libro de Hechos, capítulo 11, verso 27, por favor, al verso 30, por favor. Vamos a ver que muchas profecías van a hablar de hambres, van a hablar de muchas cosas, las cuales alguien que escuche la profecía va a decir: no, esta profecía no viene de Dios porque nos está profetizando hambre. Es un mal entendimiento de esa profecía que se está escuchando, ¿sí? Dice en el 27: en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Aquí está la profecía en la que estaba hablando, anunciando que vendría una gran hambre. No estaba hablando de que iba a haber mucha comida, de que iba a haber bendición, siembra, no, todo lo contrario. Pero ¿cuál era el propósito de esta profecía enviada por el mismo Espíritu Santo? Vamos a ver cómo es esto. Verso 29. Entonces los discípulos, ¿quiénes son los discípulos? Los que han aprendido, ¿sí? Dice: entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por manos de Bernabé y de Saulo. ¿Qué significa? Que Dios advirtió de lo que venía. ¿Era cosa mala lo que venía? Sí, pero era una buena profecía. ¿Cómo que era buena? Sí, porque esta profecía estaba advirtiendo lo que venía para que tomaran sus precauciones, y los discípulos actuaron conforme a lo que tenían en su corazón, el amor. Veían que los hermanos de otro lado iban a pasar hambre, entonces enviaron lo que ellos necesitaban para poder pasar esa gran hambre. Recordamos también que Dios le envió un sueño a Faraón. Faraón no pertenecía al pueblo de Dios, pero estaba gobernando a su pueblo egipcio, pero también dentro del pueblo estaban el pueblo de Dios. Entonces Dios le puso un sueño a Faraón, y José el soñador fue el que lo interpretó. ¿Lo recuerdan? En la que se le hacía grandes rasgos, se le estaba diciendo que iba a haber 7 años de abundancia. ¿Recuerdan las vacas gordas y las vacas flacas? ¿Sí? Las espigas gordas y las espigas también, todas flacas. ¿Recuerdan eso? Entonces le estaba hablando que iba a haber 7 años de abundancia y 7 años de escasez.
¿Por qué le pronosticaba eso? ¿Por qué le decía eso? Porque Dios sabe lo que viene adelante. Dios sabe lo que viene a futuro. Y Dios nos advierte y nos avisa antes de que sucedan las cosas para que nosotros estemos prevenidos, para que sepamos cómo orar, para que sepamos qué hacer y cómo ayudar a nuestros hermanos o a la gente que todavía no es cristiana. Muchos ministros actúan sin consultar a Dios. Por eso tienen sus congregaciones como las tienen. Muchos ministros viven una vida sin santidad, llena de desorden, así como Acab, y llevan al pueblo a la sequía, al hambre, a la idolatría, a la apostasía, a la muerte. Nosotros debemos de aprender de la palabra de Dios para no cometer semejantes errores. Nosotros como ministros, como discípulos, como cristianos, tenemos una gran responsabilidad. Y para eso tenemos a nuestro Dios que nos dirige, que nos exhorta, que nos edifica, que nos va a enseñar por medio de su palabra. Para que los que están bajo nuestra cobertura, bajo nuestro ministerio, reciban bendición. No olvidemos creer en su palabra, pero también consultarlo a Él. Y sobre todo, obedecerlo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar entonces para despedirnos. Padre, te damos muchas gracias por la enseñanza que nos has dado en estos momentos. Yo te doy gracias, Padre mío, porque eres bueno y porque sé que esta enseñanza, Señor, llegará a muchos corazones que están dispuestos y que esta enseñanza les dará revelación, les dará una dirección, Señor, a muchas preguntas que han tenido. Yo te pido, Señor, que nos sigas revelando, que nos sigas dando sabiduría para saber cómo movernos como hijos tuyos. Padre mío, yo te pido por cada ministro que tú tienes en tu pueblo, en todo el mundo, por cada discípulo tuyo, Señor mío, por cada pastor, por cada apóstol, Señor, por cada profeta, por cada evangelista, por cada maestro, Señor. Te pido por ellos para que les des sabiduría de cómo vivir en santidad, de cómo dirigir a tu pueblo, de cómo hablar tu palabra. Te pido, Señor, para cada uno de ellos, para cada uno de nosotros, Señor, que nos estés hablando y enseñando tu palabra. Te pido, Señor, que nos reveles siempre, Señor, tu palabra. Te pido, Señor, que nos des discernimiento para poder diferenciar de lo bueno y de lo malo. Ayúdanos, Padre. Son tiempos peligrosos, son tiempos difíciles, pero también contamos con tu presencia, la cual nos llevará en bendición y en victoria. Debemos de ser sabios, Señor, para no dejarnos engañar por el enemigo. Debemos de ser sabios para obedecer tu palabra, para actuar conforme a ella. Yo te pido, Señor, que a cada uno de mis hermanos, a cada uno de los que ha escuchado este estudio, le sigas enseñando más de tu palabra. Cada día, Señor, nos vas a sustentar con ese alimento, con ese maná, con ese pan espiritual, ese único pan
espiritual que nos puede dar esa vida eterna. Tú te encargas de suplir cada necesidad de todos. Nuestra primer necesidad es de tu palabra. Yo te pido, Señor, que la palabra tuya, viva y eficaz, siga llegando a nosotros. Te pedimos un corazón entendido, sabiduría, para poder, Señor, dirigir nuestras vidas y poder ministrar a nuestros hermanos. Ayúdanos, Señor, que con ese corazón entendido podamos reconocer nuestros errores y aceptemos la corrección y podamos ser dirigidos, Señor, en justicia. Te damos gracias, Espíritu Santo, por tu presencia en nuestras vidas, por tu obra en nuestras vidas, por lo que haces, por lo que nos enseñas, por lo que nos dices, por lo que nos consuelas, por lo que nos exhortas, por todo lo que haces por nosotros. Te damos gracias. Te bendecimos, Padre mío, y te damos muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén.